Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo esta cesta organizadora que podéis utilizar en vuestro cuartito de costura para lo que os apetezca, la labor en la que estéis trabajando y los retales a vuestro gusto. Espero que os guste y venga, vamos a coser. Para hacer esta cesta necesitamos 2 piezas de estabilizador para bolsos que sea grueso o un fieltro, una fieltrina que tenga consistencia, que sea durita, de 25 por 32. También necesitamos 2 piezas en algodón para el forro. Estas piezas tienen que ser de 30 por 32. Y luego 2 piezas de tela para el exterior, 22 por 32. Estas piezas las he utilizado un vaquero reciclado. Le vamos a poner unas aplicaciones a la cesta en los dos frontales. Para ello tengo aquí una bolsa llena de retales para poder hacer todas estas aplicaciones. Bueno, mirad, yo ya tengo aquí uno hecho. Voy a hacer el otro con vosotros para que veáis cómo se hace. Tengo más tutoriales en los que comento cómo poner aplicaciones, pero bueno, os voy a hacer con esta, que es más sencillita y más fácil, y esta ya la tengo preparada. Lo primero que voy a hacer va a ser marcar aquí donde hay que poner la aplicación. Para que os hagáis a la idea, el frente de la cesta va a tener 15 por 15. Por lo tanto, esta regla que tengo yo aquí tiene 15 por 15, pero si no lo podéis hacer con cualquier otra cosa, podéis un cartoncito o alguna cosa que os haga la misma medida de 15 por 15. Y va desde aquí, desde el borde del estabilizador. Una vez que ya tengamos centrados los 15 por 15, nos quedan 8 centímetros y medio aquí a cada lado. Con un marcador lo que voy a hacer es marcar los límites de estos 15 centímetros. Ahí están. Ya sé que esto de aquí va a ser el frontal de la cesta. Por lo tanto, la aplicación la tengo que poner dentro de estos límites. Ya sabéis que en otras ocasiones para pasarla a la tela lo hemos hecho con la tabla de luz. Hoy os quiero enseñar otro método que está al alcance de todo el mundo, que es con acetato o en este caso, mirad, con una tapa de carpeta rota que me encontré por casa, que iba a la basura y dije, no, espérate, que esta la voy a aprovechar yo para hacer algo. Lo que vamos a hacer con este acetato o con esta tapa, en este caso, con un rotulador permanente, voy a ir marcando las piezas. A ver, en este caso esta tapa es súper fácil porque es una cosa cuadrada, lo que pasa es que quiero hacerlo para que veáis el ejemplo. Voy a hacer ahí la tapita, aquí voy a marcar la estrella, voy a marcar aquí también el alfiletero y voy a marcar aquí ya también la tapita de la caja. Ahora ya solamente las voy a recortar. Cuando tengáis muchas piezas, sobre todo sean piezas que necesitéis saber la posición en la que van o demás, las podéis marcar. Les podéis hacer una flechita o algo. Mirad, en esta veis, sobre todo en estas dos de aquí, que como son piezas muy parecidas, pero que van de forma diferente, yo las marqué con letras para saber cuál era cada una de ellas y después al colocarlo no equivocarme. Listo, pues ya la tengo aquí todas marcadas. Voy ahora a empezar a recortarlas en la tela, cada una de ellas. Pues ya tengo aquí seleccionadas las telas que voy a poner de las diferentes aplicaciones. De esta voy a poner la cajita. Voy a dibujar aquí el cuadradito y a recortar dejando su margen de costura correspondiente. Es importante cuando hagáis este tipo de aplicaciones que siempre lo primero pleguéis la esquina con aplicaciones cuadradas. Ahí, vamos a plegar aquí la esquina. Ahora voy a marcar bien esta doblez. Y poniendo aquí pegamento, la voy a pegar. Ahora lo mismo, podemos colocar esta aquí
Marcamos bien el pliegue y la plegamos ahí también por su sitio. Uno de los lados de la caja lo dejaremos hacia arriba porque encima para la tapa. Ya tenemos aquí también la tapita de la caja. A uno de los lados hay que dejárselo abierto porque tiene que ir aquí debajo de la tapita. Y este va a ir aquí debajo. Este tipo de aplicaciones como la estrella no la voy a recortar. La voy a poner aquí encima, así colocada la estrella. Voy a darle un pespunte por todo el borde y después voy a recortar la tela para que quede luego la tela así como deshilachadita alrededor, que me gusta mucho el efecto que hace. Esta aquí también ya le voy a dar un poquito de pegamento para que no se me mueva al coser. Solamente nos queda, como vamos a colchar directamente ahora sobre el foamizado, por lo tanto, recordad que estos adhesivos son removibles, que si necesitáis los podéis levantar y luego volverlo a pegar sin ningún problema. Ahora le voy a hacer un acolchado libre. Si no sabéis muy bien cómo hacerlo porque no habéis visto otros vídeos míos, en el tutorial de los marcapáginas tenéis cómo hacer acolchado libre, cómo coser este tipo de aplicaciones a máquina. Si sois de las tradicionales que os gusta coserlas a mano, adelante, hacerlas a punta escondida o como más os gusten. Hay una cosita que no os he dicho, que esto también lo voy a hacer directamente con el acolchado libre. Le voy a marcar aquí así unos alfileres al alfiletero, voy a acolchar y vuelvo. Pues ya tengo aquí ya también este acabado y el otro lado también. Una vez que ya los tenemos, vamos a empezar con el montaje. Primero vamos a comenzar con las asas. Vamos a colocar derecho con derecho de cada uno de los tejidos. Voy a colocar alfileres y vamos a coser aquí a 1 centímetro y aquí también a 1 centímetro del borde. Una vez ya que los tengamos cosidos, vamos a abrir así las costuras, tanto en un lado como en el otro. Pues así vamos a ir abriendo bien las costuras de ambos lados para que ahora al darle la vuelta se marque muchísimo mejor el dobladillo. Así vamos a ir marcando bien toda la apertura y vamos a plancharlas y le vamos a dar un pespunte al borde. Voy a voltear las dos, plancharlas y darles un pespunte decorativo a cada lado. Recordad que los pespuntes decorativos es mejor que la puntada la pongáis al 3 o al 4. Ahora ya le vamos a poner las asas aquí encima, por el lado vaquero, y las voy a poner como a 1 centímetro de la marca que hicimos antes de los 15 centímetros de lo que iba a ser el frontal. Siempre cuando pongáis asas, poned 2 alfileres de este modo para que al coser las asas no se os tuerzan. Mirad, si le ponéis solamente un alfiler así, cuando cosáis, el asa se os puede torcer y os puede quedar torcida. Si le ponéis un alfiler así, se queda más fijo, pero como veis, baila igualmente, veis que se mueve. Entonces, como os digo, poned siempre 2 alfileres, uno a cada lado. De este modo, esto no se mueve para ningún sitio. Ahora ya vamos a coger la tela de forro y la vamos a colocar aquí encima. La vamos a colocar justo al borde de la tela vaquera. Vamos a coser aquí igual a 1 centímetro de distancia del borde. Ya si os fijáis, esto va a quedar así. ¿Veis? El forro y el exterior que ya va a quedar aquí con su vueltita de este modo. Las asas, luego aquí las subiremos, le haremos aquí un pespuntito al borde para que quede ya bien sujeta. Pero bueno, vamos a continuar con esta. Es importante al coser esto que aquí en la zona de las asas les deis un par de 2 o 3 pasadas para que queden las asas bien sujetas. Una vez que ya tengamos así todo cosido, vamos ahora a enfrentar. Una vez ya lo tengamos todo cosido, vamos a enfrentar derecho con derecho. Es muy importante cuando hagáis este tipo de uniones
que aquí los bordes del cambio de color queden perfectamente alineados. Siempre abrid, alineadlos muy bien y alfiler sujetando muy bien la costura. En este lado lo mismo. Una vez que ya tenemos unida la costura, que es lo más problemático, vamos a unir aquí también que quede el borde del foamizado perfectamente alineado el uno con el otro, porque esto va a marcar el borde de la cesta. Entonces no podemos tener un borde de la cesta más alto que el otro. Ahora ya una vez que tenemos esto unido, vamos a poner alfileres sujetando todo alrededor. Ahora vamos a coser todo alrededor, dejando aquí en el centro una apertura para darle la vuelta. Ya tenemos todo cosido y aquí le he dejado una apertura para darle la vuelta. Ahora, con una regla de este tipo vamos a marcar el fondo. Hay algo que tenéis que tener presente porque es importante. Tú la línea la puedes marcar donde vas a cortar o donde vas a coser, o puedes marcar las dos si no te quieres liar. El fondo de esta cesta va a ser de 7,5 porque está pensado para que mida 15 por 15. Por lo tanto, yo el fondo lo voy a marcar de 7 porque luego lo que recoge al lado de las costuras le dejo medio centímetro menos, siempre para que luego quede del mismo tamaño. Por lo tanto, voy a marcar las esquinas de 7 por 7. Podéis marcar los 7 por 7 desde el borde de la tela. Si los marcáis desde el borde de la tela, eso va a ser por donde vais a cortar. En cambio, si lo marcáis los 7 por 7 desde la costura, eso va a ser donde vais a coser. ¿De acuerdo? Tened siempre esto en cuenta cuando marquéis este tipo de costuras. Yo las voy a marcar todas desde el borde de la tela y es por donde voy a cortar y luego ya coseré un centímetro más adentro. Si os cuesta ver bien por dónde coser y por dónde cortar, marcaos las dos y listo. A la hora de coser estos fondos, siempre cuando tengáis varias telas, como es en el caso sobre todo del exterior, meter los dedos desde dentro para que la tela aquí exterior no se os quede plegada, aunque aquí está pegada, pero siempre es bueno que quede bien abierto. Y luego no solamente tiréis de aquí para abrir, sino que abrid toda la pieza para que la costura quede bien abierta. Aquí vamos a enfrentar costura con costura y en este lado vamos a hacer lo mismo. Y ahora aquí vamos a coser a 1 centímetro, aquí también. Las esquinas de aquí haremos exactamente lo mismo. Las vamos a abrir igual así, del mismo modo. Desde abajo uniremos costura con costura. Una vez que ya las tenemos todas cosidas, lo primero vamos a enrollar aquí bien la cesta. Siempre os recomiendo antes de cerrar la labor que le deis la vuelta y que comprobéis que por fuera ha quedado todo bien cosido. Ok, está perfecto. Ahora vamos a unir estas dos costuras. Voy a hacer así y vamos a recoser de nuevo por encima. Vamos a poner unos alfileres. Una vez que ya tengamos este cosido, tenemos que unir este con este de aquí. Nos tiene que quedar el fondo por este lado y el fondo por este, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que ya tenemos unido el fondo a la cesta, vamos a darle la vuelta. Yo sé que así es más complicado darle la vuelta, pero por esta apertura tan chiquitita, coserle los fondos desde fuera es complicado. Por lo tanto, resulta esto más fácil que hacerlo de la otra manera. Como veis, se da la vuelta fácil. Ahora ya aquí esta apertura la vamos a cerrar, ya sea a mano o con un pespunte con la máquina. Una vez que ya la tengamos dada la vuelta,
Tan solo vamos a colocar ya bien el forro al borde del estabilizador. Voy a ir poniendo alfileres, irlo ajustando bien, que no nos quede aquí así la tela floja, sino que vaya bien ajustada al borde del estabilizador. Una vez la tengamos así sujeta, el pespunte lo vamos a dar por aquí abajo. Así es que no dejéis aquí los alfileres, sino que ahora los vamos a ir traspasando aquí a la línea de abajo. Pero es importante que lo hagáis en este orden para que os quede bien, porque si intentáis directamente poner aquí abajo, probablemente aquí arriba os quedarán huecos. Se os quedará la tela como floja por arriba. Una vez que ya lo tengamos así, las asas las vamos a echar hacia arriba y la voy a sujetar así también con su correspondiente alfiler. Ok, pues ya una vez que las tenemos así, vamos a dar un pespunte por todo el borde de esta costura, como a 1 milímetro por encima de la tela amarilla. Pues ya tengo aquí la cesta terminada. Como veis, aquí también le he dado un pespunte para sujetar las asas aquí arriba, que no se queden caídas hacia abajo y no nos dejen ver el dibujo. De esta manera se quedan tiesitas, ¿veis? Pues nada, ya solamente me quedan unos detalles. A todos los alfileres que he bordado les voy a coser una piedrita de bisutería para que sean las cabecitas de los alfileres. Aquí también hay alfileres y aquí voy a escribir con un rotulador permanente para tela las letritas que tiene el cartelito. Así es que nada, voy a terminarlo y ya os enseño el resultado final. Y aquí tenéis las aplicaciones con todos los detalles. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Pasad una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!